La Granada judía. El nombre de Granada es de origen judío. Se lo dio la importante comunidad hebrea que se asentó en la Ilíberis romana, quizás en el siglo I después de Cristo. Los judíos granadinos jugaron un importante papel en épocas califal, emiral y el reino cirí. Aquellos judíos granadinos sufrieron persecución y exterminio en 1066 y la definitiva expulsión decretada por los reyes católicos durante su estancia en la Alhambra. Entre la comunidad judía del siglo XII sobresalió el sabio Yehudá ibn Tibón, que se vio obligado a emigrar por la intransigencia almorávide. Yehudá dio origen a una nombrada saga de médicos, traductores y sabios en el sur de Francia y norte de Italia. Los judíos en general, y los tibónidas granadinos en particular, han estado ausentes de los libros de historia. Prácticamente ningún texto histórico clásico ha profundizado en estos importantes personajes de la cultura granadina. Durante más de 30 generaciones hemos estado huérfanos de su conocimiento. Shalom, hermana. Estamos paseando y pensando en nuestro pueblo, en el pueblo judío. Sufrimos mucho, ¿te acuerdas? Desde el día de la diáspora, cuando nuestros enemigos nos echaron de nuestro pueblo. Nosotros que nacimos para vivir en Israel. Ahora estamos en toda Europa y nosotros, pues pasando por el norte del desierto, llegamos a la Ilíberis, la España romana. Nos pareció un paraíso, vegetación, ríos fue nuestra casa y la llamamos Sefarda, y nuestra ciudad fue Garnata. Le dimos el nombre de uno de los frutos más preciados para nosotros, la granada. Es divino, es el más importante, pero también hay una dura y triste realidad. De nuestra huella ya no queda nada. Todo ha sido destruido por nuestros enemigos. Claro, me acuerdo, hermana. Nuestra antigua judería se encuentra en el barrio de Realejo, aquí en Granada. Característica de las calles estrechas, sus escalones, el barrio de los olvidados, así nos llaman porque ya no queda nada de nuestra cultura. También el Museo de los Sefardíes, donde está la memoria de nuestra cultura. Recuerdo con mucho dolor cuando ocurrió el gran acontecimiento en 1942, cuando miles de hermanos y hermanas murieron bajo las armas del gran intolerante. Pero supimos levantar la cabeza hasta alcanzar el auge cultural durante la guerra, durante el reino musulmán. ¿Te acuerdas de esos momentos? Cuando éramos comerciantes. Gracias a nosotros, los musulmanes pudieron tener contactos con los de Génova. Más quisieran ellos tener nuestras habilidades. Fuimos grandes cultos, también cubrimos altos puestos durante el reino granadino. Destacar Yahú ibn Tabún, que fue un gran intelectual, ejemplo de sabiduría, cultura y maestría. Supo rescatar el pueblo judío, al igual que la oscura Europa. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Cómo no acordarnos de Al-Jauda ibn Tibón? Shalom, soy Yehudá ibn Tibón. Fui conocido como el padre de los traductores. Nací en Granada, Yahuda, en el año 1120. Pero no fui solo un traductor, sino también médico, astrónomo y filósofo. Mis textos más famosos son hechos los religiosos, que traduje del hebreo, o sea, de sus lenguas originales al hebreo. Aparte de todo esto, lamentablemente a los 28 años me tuve que retirar, me tuve que abandonar la Granada y a donde llegué fue a la Provenza francesa. Allí me dediqué a la medicina. Lo que más rabia me da de todo esto y de esta cultura de ahora es que
cuando pasáis por esta cultura, lo primero que os escucho decir es: he visto el moro en la calle Pavaneras. ¿Pero qué moro? Si es un judío, si soy yo que estoy aquí representado. ¿No tenéis suficiente con llamarnos olvidados y con ponerme puro en la boca, que además me tenéis que llamar moro cuando soy un judío? ¿De verdad? Los judíos de Granada también dejaron su huella y su impronta en la gastronomía. Por eso, Joab y Ana nos van a explicar en qué consiste su cultura y qué tipo de alimentos comen. Hay que ver, tío, cómo se pone cuando lo confunden con un moro, ¿eh? Bueno, yo soy Joab, cocinero de la garnata Yahoo, y la mayoría de mi vida me la he pasado sirviendo a los tibónides. Centrándonos en nuestra cultura, los alimentos se dividen en permitidos y en no permitidos. Las carnes, vamos a centrarnos en ellas, con los animales, ¿vale? Tienen que ser rumiantes y que tengan las pezuñas divididas en dos. Por ejemplo, en mi cocina entran vacas y ovejas. Jamás quiero ver puercos, caballos, conejos u otros animales. Las aves tienen que ser voladoras y que no sean carnívoras. Bien sean pollos, patos, gansos, pero no quiero ver las plumas de ninguna ave carroñera, ¿no? Como sería un faisán para nosotros. Después, decir que aunque sean alimentos permitidos, tienen que cocinarse de una manera especial. Durante el sacrificio no pueden tener sufrimiento y tienen que cocerse a fuego lento en agua con sal para desangrarlos. No creáis que solo cocino carne, también cocino de todo, ¿vale? En los pescados tienen que tener aletas y escamas, como sería el salmón, la trucha, pero sin embargo no quiero ver cazón, tiburón y los moluscos. ¡Buah! No quiero perder tiempo con ningún animal que no tenga ningún valor. Y los langostinos, ¡buah! Revulsivos. También comentaros que bajo mi mano jamás se mezclará la carne con ningún producto lácteo. Y si lo hacen, no lo habré cocinado yo. ¿Pasa, Ana? Bienvenido, mi nombre es Ana. Provengo de una familia judía y para hoy os hemos preparado dos platos típicos de nuestra casa, ya que nos encantan los productos de la huerta. Esta vez hemos preparado el baba ganoush y el humo de garbanzo, ya que nuestra verdura favorita lo que viene siendo es la berenjena, pero también las legumbres, que son los garbanzos. Estos dos platos son un tipo de puré que se acompañan con pan ácimo y un chorrito de aceite de oliva. La diferencia es que el baba ganoush tiene como ingrediente principal la berenjena, pero el humo de garbanzo, como su nombre dice, de garbanzo. También tiene en la receta, tiene aceite, tiene tahini, tiene ajo, sal y agua. Pero también sin dejar atrás nuestro sofrito famoso, que son de ajo, cebolla y aceite de oliva, que son los que nos diferencian de los cristianos. Y nuestro pan ácimo es un pan sin fermentar, tal cual, que se hace con harina de trigo integral y es uno de los panes más saludables que los demás panes blancos. Y como curiosidad, nosotros, que somos judíos, al ir de Egipto a Israel, no nos dio tiempo de terminar el pan. Entonces, ¿qué pasó? Se nos quedó aplastado como si fuera una tortilla. La Granada islámica. El legado musulmán existente en nuestro país quizá el más importante en un país en el que no se profesa la religión musulmana de forma mayoritaria. Si se puede hablar de un referente conocido mundialmente y visitado cada año por millones de personas, esta es la Alhambra de Granada, donde confluyen todas las corrientes estilísticas del arte islámico que se desarrollaron en Al-Ándalus. No podemos dejar de mencionar otros lugares emblemáticos del arte hispano-musulmán presentes en nuestra ciudad, como el Corral del Carbón, alhóndiga fundada por Muhammad V, el Bañuelo, un baño árabe o hammam perfectamente conservado en la carrera del río Darro, el Palacio de Dalahorra, residencia de Aisha, la madre de Boabdil, o la Puerta de Elvira, construida en el siglo XI como puerta de acceso a la Medina Garnata, la primitiva ciudad de Granada en época de los bereberes tirís, y los innumerables restos y testimonios presentes en los barrios del Albaicín y del Sacromonte, hasta su cante jondo, como fusión del canto musulmán y del gitano. Me trasladé al Palacio Alcázar del Genil, donde estuve hasta la toma de Granada por los Reyes Católicos. Ay, qué recuerdo, eso estaba lleno de jardines y huertas.
Aisha, nunca vas a respetar ni comprender mi historia de amor con tu exmarido. Mi nombre es Isabel de Solís, nombre cristiano que me puso mi padre, el alcaide de Martos. Fui secuestrada por los nazaríes y llevada a la Alhambra, donde poco a poco me fui enamorando de Moulay Hassan. Fueron tantos los rechazos por el pueblo que en todo Granada se me conoce como la cristianidad. Los garbanzos para hacer exquisitos potajes y sobre todo harina. En cuanto a la fruta, deciros que sin quitarle más importancia, era uno de los ingredientes base de nuestra cocina, como pueden ser por ejemplo los cítricos, las verduras. ¿Qué me decís de esas exquisitas menestras con las que acompañamos las carnes? Vamos a seguir con el pescado. El pescado sí es verdad que nos quedaba un poco lejos, ya que las playas no las tenemos aquí al lado. Pero bueno, sí es verdad que los pescados de río, esos salmones, las truchas. Nos vamos a la carne. La carne, ¿qué me decís de ese cordero asado que le encanta a Boadí? Vamos a continuar, y ya por último, con el postre. Hola, mi nombre en árabe es Mohamed Abu Abdallah, aunque mis más allegados pues me llaman Boadí el chico o el desdichado. Y no me llaman el desdichado por nada, sino que pues mi vida desde que nací ya estaba destinada al fracaso. Bueno, vale. Ya me ha pasado veces, En fin, pues eso, yo vengo aquí a contaros un poco mi historia. Desde siempre, pues siempre me han dicho que soy una persona débil, de poco carácter, y eso en verdad no es así. Yo luché por mi reino hasta por donde pude, y aunque hubiese preferido que me conociesen por los poemas que escribía, eso sí, lo escribía todas las tardes en verano, en Palacio. Madre mía, en Palacio, no veas. Montábamos unas fiestas que flipaba. La Granada cristiana. La ciudad de Granada fue entregada a manos musulmanas por los reyes católicos en 1492, siendo empujado al exilio su último rey, Boabdil. Isabel y Fernando asediaron la ciudad desde lo que hoy se conoce como la población de Santa Fe, consiguiendo que sus habitantes se rindieran el 2 de enero de 1492. En gran medida la población local musulmana permaneció en Granada, aunque se asentaron en ella también conquistadores que reclamaban participar de los beneficios de la conquista, funcionarios civiles y eclesiásticos que debían imponer un nuevo patrón cultural, esta vez cristiano, y gentes con origen y objetivos diversos, atraídos por las noticias que llegaban acerca de las riquezas de la ciudad y el reino. Granada se fue transformando poco a poco, convertida por los reyes católicos en una de sus más preciadas posesiones. No en vano el símbolo de la Granada fue incorporado a su escudo. Fruto del dominio cristiano surgieron diversos edificios a lo largo y ancho de la ciudad, como la catedral, el monasterio de la Cartuja o el Hospital Real, entre otros muchos. El reino de Granada. Soy Isabel I de Castilla, reina cristiana y esposa de Fernando II de Aragón. Dios me concede durante muchos años para cuidar de mi ciudad de Granada. En mi reinado unifiqué los reinos de Castilla y Aragón. Reconquisté Granada, como bien ha dicho mi esposo Fernando II de Aragón, y ayudé plenamente a Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Él supo cómo convencerme, siempre he creído en sus palabras. Me obsesionaba mantener la Alhambra como la dejaron nuestros enemigos, pero eso sí, las mezquitas debían convertirse en conventos, y los baños árabes, donde se reunían nuestros conspiradores, debían ser destruidos y convertirse en lavaderos públicos. Que Dios esté con todos vosotros. Especialmente ahora que llega la época de Cuaresma, tenemos que tratar el tema de la cocina cristiana. Antonio y Cristóbal, cocineros personales de los Reyes, os van a contar su historia. Hola, muy buena. Yo soy Adán. Sí, como el primer hombre que creó Dios, el párroco de mi pueblo me bendijo con este nombre, vaya que me encanta. Bueno, pues yo soy pastelero de Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Y el postre que más le gustaba a Gonzalo eran las torrijas. Y yo, vaya, esto me lo inventé yo porque la verdad que es que nos sobraba pan. Entonces, ¿cómo vamos a tirar pan que al cuerpo de Cristo?
Ay, Dios mío, ¿a qué se lo ocurre, eh? Es un pega muy gordo. De verdad, ¿eh? Pues entonces digo yo, ¿qué hago yo con el pan duro? Pues bueno, empecé, que si esto y si lo otro, total. Que al final lo acabé remojando en vino, lo remojé en huevo, le eché su canela, lo freí, luego lo bañé en miel. Mira, fíjate si es tan buena, que es que Gonzalo no me dejaba ni probarla, conforme salía se la ibas comiendo, ¿vale? Yo soy Antonio Grelo y soy el bodeguero real. Mi labor es hacer que el vino esté al gusto de nuestros reyes. ¿Cómo lo hago? Porque realmente eso está más fuerte que el vinagre. Es aromatizándolo. ¿Con qué? Con miel, azúcar de remolacha, canela y clavo de olor. Y pues yo no sé si estará bueno o no, pero bebérselo, se lo bebe. Otro personaje muy importante dentro de la historia de los cristianos y asesor personal de la reina Isabel la Católica era Fray Hernando de Talavera, que además hizo de intermediador con los musulmanes y llegó incluso a aprender árabe para poder traducir en la Biblia. Creo que él también tiene algo que contaros. Soy Fray Hernando de Talavera, confesor y hombre de confianza de la reina. Mi deseo es tal que la palabra de Dios llegue a todos, que aprendí el árabe para traducir la Biblia en los infieles. Curiosamente, ayer quedé con la reina para tratar asuntos de importancia y Dios bendiga a ese hombre, su cocinero. Nos sirvió la tempura, fue el plato que comí, verdura y harina. Yo, que en el convento únicamente como pan y vino, ese plato fue una delicia. Además, la última vez, huevo benedicto, huevo poché, bacalao salteado y salsa holandesa. En la cuaresma volveré. De las tradiciones cristianas nos va a recordar un poco Luis. Hola, soy el judío más cristiano de Granada y vengo a hablaros de mis dos tradiciones cristianas favoritas. La primera es la cuaresma, que es el tiempo litúrgico antes de la Pascua, dura 40 días y son los días en los que el cristiano tiene que comportarse como tal y demostrar su cercanía a Dios. Y mi segunda tradición favorita es la Semana Santa, que se suele celebrar en España entre los meses de marzo y abril, dependiendo del calendario lunar, y es una semana en la que se conmemora la crucifixión y la resurrección de Cristo. Empieza el domingo de Ramos y termina el domingo de resurrección, y el viernes se celebra la crucifixión de Cristo y la noche del sábado al domingo la resurrección. Muchas gracias. La Granada napoleónica. Granada era una ciudad con un perfil todavía barroco, dado que la presencia de los clérigos con sus trajes talares, las capillas, las iglesias y los conventos le daban un aspecto de ciudad sacralizada, amodorrada en el antiguo régimen. Sin embargo, en Granada, como en toda la sociedad española, se vivía una profunda crisis social, ya antes del comienzo de la guerra, la cual se había agravado en extremo tras el levantamiento popular contra la invasión francesa. Desde el comienzo de la guerra en mayo de 1808 hasta la llegada de los franceses en enero de 1810, el desgaste había sido enorme para la población. Impuestos de todo tipo y una constante sangría de jóvenes para formar los ejércitos patriotas, además de todo tipo de conflictos sociales. La ciudad se rindió sin resistencia ante los ejércitos de un Napoleón que parecía invencible y que había abierto un nuevo ciclo que con mayor o menor entusiasmo era preciso aceptar. Los granadinos que colaboraron con los ocupantes pudieron hacerlo por simple oportunismo o cobardía, o por entusiasmo por la modernidad que encarnaba Francia. No obstante, la mayoría de los granadinos detestaba a los ocupantes. Sorprende el elevado número de iniciativas urbanas para el corto periodo que tuvo la ocupación francesa. Arreglo de las alamedas del Genil, conclusión del Teatro Nuevo bautizado como Napoleón y conocido después como Cervantes, construcción de airosos puentes de piedra, el de Puente Verde y el Puente de los Vados, entre otros. Muchas de estas iniciativas venían de los años previos a la ocupación napoleónica, pero o no se habían acabado o no se encontraban recursos para acometerlas.
Vamos a recordar ya por último la invasión de las tropas napoleónicas en la ciudad de Granada. No sé si todos sabéis que también los franceses tienen mucho que decir en nuestra ciudad. Para ello nos lo va a recordar el arquitecto que hizo los jardines del Paseo del Salón. Nosotros los franceses, solo ustedes los granadinos nos recuerdan muy mal. Solo recuerdan que nosotros vinimos a saquear los conventos, a robar obras de arte y a bombardear la Alhambra. Pero no recuerdan que gracias a nosotros ustedes dejaron de ser una ciudad provinciana. No recuerdan que fuimos nosotros quien creamos el primer teatro, inaugurado en 1810, llamado Teatro Napoleón, aunque después tuvo varios nombres. No recuerdan que fuimos nosotros quien creamos la máquina de la remolacha, que con esta muchos granadinos se hicieron ricos, pero esto no lo recuerdan. ¿Qué decir de las casas señoriales ubicadas en el Paseo de la Bomba, que unas de ellas hoy en día son un conjunto arquitectónico? ¿Y cómo olvidar el Puente Verde, que aunque fue construido con algunas piedras del monasterio de San Jerónimo, es llamado también Puente de los Franceses o Puente de Sebastianino? ¿Y qué decir del Paseo del Salón, construido con fisionomía francesa y llamada también Sala de Descanso? Y por último y no más importante, ¿cómo olvidar los viajeros románticos que tras el estallido de la Guerra de la Independencia hicieron famoso Granada y España con sus obras escritas? Mis más respetos para el general Sebastián. Hola, me presento, soy el general Sebastián y hoy os voy a hablar de mi llegada aquí a Granada. Mi llegada se da en el 1808 en la batalla de Bailén, que conduciendo las tropas de nuestro general Napoleón vinimos a invadir la zona de Andalucía. Cuando llegamos lo que nos pasó es que perdimos en la batalla, pero nuestro general no se quedó así, mandó muchas más personas a contraatacar en el 1809 y así en la batalla de Ocaña ganamos. Y con esto nos dio rumbo, dejaron la puerta abierta para llegar a Andalucía y llegar a Granada. Granada, un lugar estratégico militar en el que la Alhambra nos daba la oportunidad de poder estar seguros. La Alhambra, cuando llegamos, con el frío que había, lo que decidimos era romper y quemar todo lo que pudiésemos para coger calor. El alumbrado en Granada llegó gracias a nosotros, ya que numerosos rebeldes nos atacaban por las noches y con el miedo de ser atacados y que no pudiésemos verlo, decidimos instalar el alumbrado aquí en Granada. Y por último, hablaros de cuando nos fuimos, un cabo de la batalla de Bailén, mutilado, nos estropeó nuestro plan, que podéis encontrar en Alhambra un cartel conmemorativo a ese cabo. Los franceses también van a dejar su huella gastronómica en Granada, pero sobre todo vamos a recordar la historia de Eugenia de Montijo y su cocinera. Muy buenas. Yo soy Elvira de Guzmán, nacida y criada en Granada, en el barrio de Gracia, junto con mi mejor amiga Eugenia de Montijo. Cuando me enteré que se iba a casar con Napoleón, me dijo que me fuera para allá con ella a Francia. Su suegra le decía a Napoleón que no había que casarse con una Montijo, había que acostarse con ella. Así que ya os podéis imaginar cómo fue la vida de mi mejor amiga en aquellas cuatro paredes. Mi vida transcurrió en la cocina de las Cortes, que si Cron Madame, que si Cron Messier,
Por ser mujer teníamos que comernos el croque madame, que se representa con un huevo encima, por los tocados que llevaba mi amiga en la cabeza. Hay que estar locos, con lo bueno que está un bocadillo tortilla papa. Bueno, hasta aquí ha acabado nuestra actuación. Esperemos que os haya gustado mucho y os esperamos a la 1 allí, que os vamos a dar de probar todas las delicatessen que hemos traído para que probéis. Para alguna de las recetas. Venga, que quieren que salgáis todos, que lo habéis hecho súper bien. Venga, adelante, salid. ¿Queréis más o qué? Otra.